restan importancia a la decisión del juez Peinado y el ministro de Justicia pone en duda sus intenciones. Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Gracias. Unas palabras que el PP critica. En redes, Miguel Tellado carga contra el gobierno y habla de paseillo al juzgado de otro sanchista por el caso de la esposa del presidente. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace ya más de un año a la mujer de Pedro Sánchez, Peinado ha imputado a petición de Vox al delegado del gobierno en Madrid, que es Francisco Martín. Peinado lo imputa por malversación, porque considera que cuando Martín trabajaba en la Moncloa, en la Secretaría General de Presidencia, era el superior jerárquico de la asesora de Moncloa que asistía a Begoña Gómez. La tesis de las acusaciones, y es una tesis que Peinado ha comprado de arriba abajo, es que esta asesora, Cristina Álvarez, cobraba un sueldo público, pero que en el fondo se dedicaba a ayudar a Begoña Gómez en sus actividades privadas. Bien, para entender este caso hay que irse al contexto, que es que Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez a raíz de una denuncia de Manos Limpias, le ha ido imputando de todo, empezó por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional, pero como se le van cerrando las puertas que abre, algunas las deja abiertas pero sin mayor recorrido, ahora Peinado está centrado en la teoría de que hubo malversación porque se pagaba con dinero público a esa asesora que trabajaba para Begoña Gómez y le ayudaba en sus actividades privadas, a pesar de que esta asesora explicó en el juzgado que ya eso de las actividades privadas lo hacía en su tiempo libre, como un favor a Begoña Gómez. Bien, Peinado llegó a tomar declaración como testigo al ministro de Justicia actual, Félix Bolaños, en la Moncloa. En aquella declaración como testigo, Bolaños le explicó a Peinado que todas las mujeres de los presidentes han tenido asistentes de este tipo. Peinado no se dio por vencido ahí, empezó investigando quién la había contratado. Esa línea no la debió de ver muy clara, ahora va por quién le paga le pagan los presupuestos generales del Estado, por quién era el superior de esta señora y por lo tanto quién cometía esa supuesta malversación de tenerla cobrando un sueldo público. Y dice, bueno, el superior será su jefe de entonces. E imputa a Francisco Martín, que hoy es delegado del gobierno. Este señor era el número 2 de Bolaños en la Secretaría General de Presidencia hasta que Bolaños fue nombrado ministro. Él pasó a ocupar su cargo. Y de hecho, me dice mi compañero Pedro Jiménez de Tribunales de la Cadena SER, que es el que más sabe de todo esto, me dice que lo único que hay en el sumario que menciona de costadito a Francisco Martín es este momento que van a escuchar. Peinado estaba tomando declaración a Alfredo González, que es el hombre que como vicesecretario general de la presidencia firmó el nombramiento de esa asesora de la Moncloa. Entonces el juez Peinado le pregunta: me ha dicho usted que usted dependía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Correcto. ¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo? Félix Bolaños. ¿Perdón? Félix Bolaños. ¿El segundo apellido? No lo recuerdo. ¿Sabe si sigue teniendo algún tipo de vinculación con el órgano ejecutivo? ¿La persona que le he referido? Sí, es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Y usted reportaba con él? Era mi superior jerárquico directo. ¿Y era de quien recibía las instrucciones? En los casos de propuestas de nombramientos, cuando se trataba de puestos de Secretaría General de Presidencia, procedían de él o de su jefe de gabinete. Cuando eran puestos... Perdón, vaya más despacito, por favor. ¿Procedían de él o de...? O de el jefe de gabinete del secretario general, Francisco Martín Aguirre. Era su jefe de gabinete. Pero las propuestas del secretario general y de su jefe de gabinete se referían al personal que dependía de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Las propuestas que procedían o que se incardinaban los puestos en otros órganos directivos y superiores de Presidencia del Gobierno procedían de los titulares de estos órganos o de sus jefes de gabinete o de los directores. Bueno, alguna de estas dos personas, Francisco Martín Aguirre o Félix Bolaños, ¿usted despachaba o se reunía con periodicidad? Evidentemente era mi superior y era el jefe de gabinete de mi superior. Y a partir de ahí, Peinado imputa a Francisco Martín. Claro, siguiendo esa lógica, Peinado, ¿por qué imputa a Francisco Martín y no imputa a Félix Bolaños? No lo imputa porque no puede, pero si teóricamente Bolaños fue durante años el superior jerárquico de la famosa asesora, igual que fue Francisco Martín, ¿por qué Peinado imputa a Francisco Martín? ¿O es que lo de Bolaños no le viene bien?
porque tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo y podría perder el control de esa causa que tanto juego le está dando en los últimos años de su carrera. Pedro Jiménez. Juan Carlos Peinado sostiene que Francisco Martín era el responsable y superior jerárquico de la asesora de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez, en sus años en la Secretaría General de Presidencia, primero como jefe de gabinete de Félix Bolaños y después como su sucesor al frente de este departamento. El juez sortea al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que está aforado ante el Supremo, y se queda con el delegado del Gobierno en Madrid, al que atribuye un delito de malversación. El juez afirma que hay indicios del delito, pero deja fuera de las pesquisas a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez. La primera dice que se limitó a hacer su trabajo y a cobrar por ello, y la segunda porque se limitó a contar con los servicios profesionales de la asesora, aunque para fines personales. Sin embargo, apunta Martín por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de esas funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo, dice, a los presupuestos generales del Estado. Peinado pone ahora el foco en el delegado del Gobierno en Madrid, a pesar de que todos los testigos y la documentación que obra en el sumario han afirmado que el responsable directo de la asesora era Raúl Díaz, vocal asesor de Moncloa. Por lo tanto, a petición de Vox, Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha referido así a esa decisión. Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Y otro ministro, Óscar López, que es el líder de los socialistas madrileños, ha escrito esta tarde, a última hora, en sus redes sociales, ha puesto palabras de actualidad. Y adjunta un pantallazo de la página web de la RAE, de la Real Academia, con la palabra prevaricación. Uno se pregunta hasta qué punto ya tenemos que intentar entender al juez Peinado y su línea argumental, procesal. Garea. Es imposible entenderlo. Este sumario es un disparate desde el principio. Por cierto, también el del hermano de Pedro Sánchez, pero ya que hablamos de este es un disparate desde el principio. Y esta decisión es un nuevo disparate por varias razones. Primero, porque hay unas fechas que bailan. El nombramiento de esta mujer, de este alto cargo, es de 2018 y, sin embargo, Fran Martín no es secretario general de Presidencia hasta el 21. Antes era director técnico, con lo cual ni siquiera está claro que él participara en ese nombramiento. Pero es que además creo que el juez no ha entendido lo que es un nombramiento de una persona de confianza en la que no hay ningún tipo de requisito, no se hace ningún concurso, no se convoca, sino simplemente se nombra a quien quieras por esa confianza que tienes, y es un nombramiento, insisto, totalmente libre, y por tanto no hay razón para ningún tipo de impugnación de ese nombramiento, a pesar de que en alguno de los interrogatorios, como el que hemos oído, el juez cuestionó el nombramiento por si se había seguido el procedimiento o no, que, insisto, los nombramientos de cargo de confianza no tienen ningún procedimiento más que la publicación y ya está. Y otra de las cosas que me parece un disparate es que le imputan también consecuencia de si esta persona pudo cometer un delito a su vez por hacer funciones que no eran las que tenía encomendadas, ¿vale? Supongamos como hipótesis que esta mujer cometió ese delito. ¿Por qué es trasladable a su superior jerárquico? Pensemos que esta doctrina nos llevaría a decir, por ejemplo, y lo pongo solo como ejemplo de disparate, que quede clarísimo, que Pedro Sánchez tendría que estar imputado porque Ábalos presuntamente ha cometido un delito y, como era su superior jerárquico, se saca la deducción esta que hace la querella de Vox de su superior tenía que saber las cosas que hacía. Es decir, esto nos lleva al infinito. Nos vale para otros presidentes del gobierno, para otros ministros y altos cargos que alguien bajo sus órdenes haya cometido algún delito, y nos lleva al infinito. Es decir, esta imputación tiene una doctrina terrorífica, insisto, como todo el procedimiento, que ya no sabemos ni cómo empezó. Empezó con una cosa y se ha ido liando, y ya no sabemos ni en qué fase está. Es una cosa disparatada. Rico. Bueno, para entender a Peinado, que era lo que nos planteabas, lo primero que, en mi opinión, hay que saber es que realmente esto es el caso Peinado. No el caso Begoña Gómez, es el caso Peinado desde el principio. Habitualmente, y lo retomo porque yo creo que Fernando ha dado una de las claves, habitualmente si vas con un croquis y lo explicas, te entienden, pero es que ha ido varios testigos, han ido con un croquis, entiéndaseme la metáfora, le han intentado explicar al juez Peinado cosas básicas del funcionamiento de la administración y no lo ha entendido, o no lo quiere entender.
Y yo creo que él cree que va a pasar a la historia de la jurisprudencia española porque ha descubierto una figura absolutamente novedosa en su mente, que es el personal eventual de confianza, que es al que mencionaba Fernando, ¿no? Y efectivamente la característica del personal eventual de confianza, ya veréis cuando se entere Peinado, es que es de libre designación, como indica su nombre, pues de confianza. Porque claro, los presidentes de gobierno, hay miles, ha habido en democracia miles de nombramientos que nunca de personal de confianza que nunca se han considerado ni una irregularidad administrativa, no ya penal. Toda la instrucción es un atropello. Esta querella de Vox, que en línea con las querellas de Vox desde un punto de vista jurídico-técnico absolutamente lamentable, entró en enero de este año. Se llevó a reparto, se inhibió el juzgado al que le tocó, instrucción 7, y se le envía a Peinado. Desde enero la ha tenido en un cajón y la saca ahora. Es uno de los datos que debería explicar qué ha hecho esa querella 4 meses en un cajón. Toda la instrucción es una causa general, es un atropello, ya le han llamado la atención 2 veces, tendrían que haber sido mucho más contundentes, pero desde la audiencia provincial, con el tema de que no investigase el tema de Globalia, porque no había ahí motivos para investigar, con el atropello que cometió con el empresario Barrabés, y este es un elemento más en esa línea. Y una última clave, tú la has mencionado. Evidentemente, si hubiese que imputar a alguien por este asunto, sería a Bolaños, que es quien hace el nombramiento y es quien está los 3 primeros años. Pero obviamente no puede hacerlo porque entonces perdería la causa. Y el juez Peinado le queda 1 año y unos meses para jubilarse. Considera imagino que habrá en el futuro en las plazas de los pueblos de España algunas en su honor por haber descubierto la figura del personal eventual de confianza, y no está dispuesto a soltarlo. A mí la pregunta legítima que creo que nos podemos hacer los ciudadanos es si hay un caso de malversación, y pongo un presunto enorme, es si la justicia y los medios que tiene la justicia están para causas generales como esta, o si eso puede constituir malversación. En mi opinión, en el caso Peinado, la presunta malversación es algo que se debería realmente tomar ya en serio, porque ya pasa de castaño oscuro, como se decía antes. Pero mencionabas que la audiencia provincial le ha acotado el campo de juego, pero le dio 6 meses más de prórroga para que pudiera seguir investigando, cuando no había ni un indicio, ni había encontrado nada. Es como siga buscando, que seguirá, y por eso hace estas cosas que después de la querella de Vox, que menciona al actual delegado del gobierno, ve ahí una manera de engancharse y de coger a alguien del gobierno que no esté aforado, para no perder la causa y seguir remando hacia no sabemos dónde. Hasta septiembre del año que viene, que es cuando se va a jubilar y cuando tiene pensado en su hoja de ruta elevar la exposición razonada contra Pedro Sánchez. Pero bueno, eso si tiene esa osadía sin haber encontrado nada, no sé. Según si esta te parece teoría poco, que aplica claro, aquí, claro, el que nombra es responsable del delito que pueda cometer el nombrado. A mí la única duda es quién es el autor intelectual de esa hoja de ruta. Yo creo que Peinado, que no entiende bien los croquis, no es el autor intelectual de esa hoja de ruta.